Ven acá, cuando alguien te habla sobre la reencarnación, ¿tú sabes qué decirle? Pues mira, hoy vamos a hablar de ese tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe, yo soy Rick Lipset. Hoy quisiera ir directo a una pregunta que nos enviaron a nuestro correo electrónico, que es preguntas@verdadyfe.com, y nos puedes enviar tu pregunta directamente allí. Y la pregunta fue relacionada a la reencarnación, ¿verdad? La persona, nuestro amigo que nos sigue en nuestra página de internet, verdadyfe.com, nos escribía y quería saber cuál era la postura cristiana acerca de la reencarnación. ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? ¿O por qué los cristianos la rechazan? Así que hoy quisiera hablar sobre eso, algunos puntos sobre la reencarnación. Lo primero que necesitamos entender es que la Biblia no habla de la reencarnación. Ese término, ese concepto no es bíblico, ese término no es del cristianismo. Usualmente proviene de las religiones de Oriente. Y entonces, en ese sentido, pues, como no forma parte del cristianismo, y Verdad y Fe es un ministerio de apologética cristiana, pues voy a hacer lo mejor posible para poder contestar esta pregunta sin entrar en ninguna falacia de hombre de paja ni nada de eso. Pero te invito a que si te interesa este tema, realmente vayas y estudies acerca del mismo y luego lo compares con lo que enseña la cosmovisión cristiana. Pero quisiera compartir algunos puntos con ustedes. Y la primera pregunta que me hace nuestro amigo es la siguiente. ¿No sería más justo que el ser humano evolucionara a través de muchas reencarnaciones cuando ya tenga mayor espiritualidad y sea mejor persona, ayudando a sus semejantes? Ahí sí, deja de reencarnar y Dios lo juzga y se lo lleva para un paraíso o al infierno. Entonces, en esta pregunta se obvia la visión individualista de lo que es el karma y la reencarnación, porque el karma y la reencarnación vienen siendo, ponen el peso de la salvación, lo ponen sobre los hombros de la persona. Si el karma es cierto y la reencarnación es cierta, yo necesito mejorar mi karma cada vez más por mis propias fuerzas, hasta que mi karma esté liberado, esté limpio. Y entonces yo reencarnaré a un plano mayor de la existencia. De lo contrario, cuando muera, voy a reencarnar nuevamente en el mismo plano de existencia y necesitaré cuadrar cuentas con el karma mío de esta vida y el karma mío de la próxima vida. Por lo tanto, viene siendo un sistema bien pesado para nuestros hombros. La responsabilidad de la salvación cae completamente sobre cada ser humano. Y entonces, desde ese punto de vista, es una visión muy individualista, donde cada cual tiene que velar por sí mismo. Sin embargo, cuando lo analizamos y lo comparamos con lo que dice el cristianismo, con lo que la Biblia enseña, vamos a ver que el yo en la Biblia está puesto en tercer lugar. La Biblia lo dice de esta manera, dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Así que pone primero a Dios, después pone el prójimo y en tercer lugar el individuo, contrario a lo que es el karma y lo que es la reencarnación. Así que desde ese punto de vista ya vemos que hay una diferencia muy marcada. Entonces, cuando finalmente se llega a ese estado en la reencarnación, cuando se llega a ese estado de limpieza, donde tu karma ya tú cuadraste cuenta con tu karma y por fin has reencarnado a lo máximo, llegas a un plano muy alto y en efecto la persona viene a ser uno con el universo, con el poder creador del universo. O sea, la analogía común que se utiliza es como si nosotros fuésemos gotitas y cuando reencarnamos y llegamos a ese plano espiritual máximo,
esa gotita que somos nosotros se une al mar del poder creador del universo, o esta visión de quién es Dios, que es el poder creador del universo. O también de otra manera, hay otra manera en que se dice que es que Dios es el universo, ¿verdad? Así que depende también cómo lo enseñan. Así que nosotros en ese sentido perderíamos nuestra identidad, perderíamos el individuo después de haber luchado contra nuestra cuenta en negativo del karma, o luchar contra nuestro karma, que fuimos dañando la cosa en vez de arreglarla. Una vez terminamos de luchar contra el karma, a donde vamos es a unirnos con el poder creador del universo. Por lo tanto, dejamos de existir y ahora somos uno con el universo, pero nuestra individualidad deja de existir. Contrario en el cristianismo, donde en la resurrección nosotros seguimos siendo nosotros. Nosotros no nos perdemos en Dios, nosotros no nos unimos a Dios, seguimos siendo cada cual. Así que en ese sentido es muy, muy diferente. Y significa que por más buena persona que nos convirtamos al final del día, o bueno, al final de la reencarnación, vamos a dejar de existir. Por lo tanto, no es un premio, si le queremos llamar así, no va a ser ese estado final, no va a ser de gran gozo como es el concepto del cielo para el cristiano. Y entonces tampoco significa que Dios juzga, porque en este sentido Dios no interfiere. Es cada cual tiene y corre con el peso de su propia salvación, como les dije ahorita. Así que en el caso de la reencarnación no es que es más justa, porque entonces Dios juzgaría después de dar más oportunidades a la persona, sino que ese Dios en esa cosmovisión, si es que existe el concepto que tenemos en nuestra cabeza de Dios, desaparece, porque entonces somos nosotros mismos los que dirigimos ese proceso para alcanzar un plano mayor de existencia. Entonces, lo que es peor, dependiendo de cuál sea la visión de ese universo o de ese poder creador del universo, si es una visión materialista, cosa de que se considera que el universo es ese poder creador, eso significa que el universo es Dios. Entraríamos en problema, porque actualmente la ciencia nos indica que en el futuro muy lejano va a llegar lo que se conoce como el heat death, la muerte calorífica, o no sé cómo se le llama en español, pero ese heat death, básicamente lo que nos enseña, o lo que nos muestra, lo que la ciencia está tratando de explicar, es que el universo va a llegar a un momento donde no va a producir más vida, todo se va a ir muriendo. En efecto, el universo en sí va a estar muerto. Y también se considera que van a haber los big rifts, que son como hoyos negros gigantescos y todo este revolú. La cuestión es que el universo, como nosotros lo conocemos, va a dejar de existir. No es un futuro bonito lo que le espera a nuestro universo. Así que si Dios es el universo y nosotros nos unimos al universo y el universo deja de existir, pues entonces nosotros dejamos de existir. Así que es como casi una doble muerte, ¿verdad? Cuando nos unimos cuando llegamos a ese plano superior de la reencarnación y nos unimos al universo, dejamos de existir, porque nuestra identidad o nuestro individuo deja de existir. Y encima de eso, cuando el universo se acabe, pues entonces completamente todo se destruye. Así que en ese sentido, pues no pinta bien. Y entonces nuestro amigo también pregunta lo siguiente, dice: ¿no es una forma muy radical de hacer un juicio basándose en lo que hagas en una sola vida, cuando todas las vidas tienen diferente duración y oportunidades? Continúa diciendo: ¿no sería más justo reencarnar en seres humanos y a través de muchas vidas aprender lecciones nuevas para que el alma se vaya purificando con cada vida nueva? Aquí tengo que entonces aclarar, porque parece que nuestro amigo no conoce cuál es la visión de lo que significa la salvación en el cristianismo. Por lo tanto, quiero definirla rápidamente. La visión cristiana ante esto es que nadie nunca merece la salvación o el cielo. Dios nos regala la salvación. Jesús pagó el precio de nuestra salvación en la cruz, poniéndose Él como el sacrificio, debo decir, y nosotros, al aceptarle como sacrificio válido para nosotros, por nosotros, le recibimos como Señor y Salvador. Y es ahí que entonces Dios nos regala la herencia de la vida eterna, de la salvación. Es en ese momento.
si fuésemos a hacer un intento de unir las dos cosmovisiones, no importaría cuántas veces nosotros reencarnemos, porque cada vez que reencarnemos, como va ¿verdad? La creencia del karma, cuando nosotros reencarnamos comenzamos a hacer cosas que están incorrectas y el karma se nos va dañando. Es hasta que llegamos a un momento en nuestras vidas donde tenemos sabiduría espiritual, que nos damos cuenta que tenemos que arreglar el karma y comenzamos a trabajar a favor y no en contra de nuestra espiritualidad. Y eso significa que en ese tiempo en que no estuvimos trabajando a favor nuestra, sino en nuestra contra, pues nos iría mal. No estaríamos bien si fuésemos a unir estas dos cosmovisiones. No estaríamos bien como quiera con Dios. Y si a eso tú le sumas las otras vidas pasadas, que no sabemos ni cuántas son, pues entonces definitivamente estamos perdidos. Por eso el concepto de la gracia en el cristianismo es superior por mucho, porque entonces tenemos a este Dios que ve nuestra necesidad y ve y suple a nuestra necesidad, tomando el sacrificio Él mismo por nosotros y salvándonos, aunque nosotros no lo merecemos. Y eso es un concepto muy superior al concepto de la reencarnación, que como dije al principio, nosotros tendríamos que cargar con ese peso nosotros mismos. El karma es muy individualista y la Biblia llama a eso egoísmo, o sea que le llama pecado. Pensar en uno mismo nada más. Como dije antes, el orden bíblico es que estemos en tercer lugar luego de Dios y el prójimo. Así que estas dos cosmovisiones no son compatibles, no funcionan una con la otra. Entonces finalmente nuestro amigo nos pregunta si no sería entonces mejor que un Dios quiera salvar a un 80 o un 90% de la humanidad a través de la reencarnación, para entonces así llevársela al cielo y que esté con Él para siempre. Y entonces ahí el problema es que nuestro amigo asume que Dios no quiere que se salve la mayoría de la gente. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 enseña lo siguiente. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ello. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y mira cómo termina este versículo, ¿verdad? Este texto. En el versículo 3 dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. O sea que es el deseo del corazón de Dios que todo ser humano sea salvo, que todo ser humano le conozca, que todos puedan gozarse de una relación eterna junto con Él, que no se acaba. Y que no depende de nosotros. El peso de, si la salvación estuviese en nuestros hombros, sobre nuestros hombros, el peso es demasiado para cargar. De hecho, nadie podría alcanzar la salvación. Nadie, porque todos somos pecadores, ni aun uno es justo. Por lo tanto, gracias damos a Dios porque nos regaló su salvación. Así que esto es todo por hoy. Espero que este tema haya sido de gran bendición. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales, también en YouTube, y también estamos en las diferentes plataformas de podcast. Mi nombre es Rick Lipset para Verdad y Fe. Dios te bendiga y nos veremos en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.